Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. No sé si hayan visto en alguna ocasión en Facebook o en alguna red social, no sé si es un meme o una reflexión, de que va una persona, un hombre muy sediento, casi ya caminando a rastras prácticamente, muy cansado, se le ve a ese pobre hombre así, y llega a un lugar donde hay dos caminos. En un camino está un letrero donde dice próximo pueblo, próxima bebida, próxima agua, próximo alimento, a 5 kilómetros. Y el otro letrero dice lo mismo, pero dice a 500 metros. Y el hombre se va hacia el de los 5 kilómetros. Y empiezan a decir ahí lo que quieren mencionar acerca de esa reflexión. Lo que tomamos nosotros como un preámbulo introductorio para nuestro tema de esta situación es de que falta conocimiento. Si hubiese conocido lo que significa los metros de 5 kilómetros, pues obviamente hubiera elegido los 500 metros. Pero no fue así. Y por esa falta de conocimiento eligió un camino en el cual iba a sufrir más de lo que podía sufrir si hubiera elegido el de los 500 metros. Vamos a hablar del conocimiento bíblico. Conocimiento bíblico, vamos a estar estudiando la segunda carta del apóstol Pedro. Es la palabra una de las palabras pues, que predomina. Vamos a iniciar una serie de predicaciones de conocimiento bíblico. Todas son de la segunda carta del apóstol Pedro. Ya sea encontramos la palabra textual, conocimiento, conocer, en 6 o 7 ocasiones la encontramos en esta segunda carta que tiene 3 capítulos, y en 8 ocasiones la encontramos, pero también encontramos el concepto, como cuando habla ahí en el capítulo 2, nos menciona cómo debemos conocer o cómo podemos diferenciar a un falso profeta y un falso maestro. En la medida que le corresponda o que le toque a un servidor predicar, esto va a ser la manera de predicación. No es un estudio textual o puntual, no es un estudio puntual como hebreos, pero lo vamos a manejar como predicación en las oportunidades cuando me corresponda, cuando me toque así en cada primer día. Porque es necesario el conocimiento de la palabra, es necesario el conocimiento bíblico, es necesario el conocimiento de la vida. Por eso estamos aquí, porque hemos conocido lo que va a suceder algún día, va a suceder un juicio y va a haber, algunos van a estar en el cielo, otros van a estar en el infierno. Como lo hemos conocido, estamos aquí. El conocimiento nos ha permitido llegar a los pies del Salvador de este mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero es necesario ir adquiriendo más conocimiento de lo que es la palabra. Porque dice la Escritura en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, que mi pueblo fue destruido porque le faltó por falta de conocimiento bíblico. Y no queremos ser destruidos nosotros, no queremos quedar a mitad del camino, o que la vida espiritual, la vida cristiana se destruya por falta de conocimiento, por algo que podemos tener sin que nos cueste nada más, que nos va a costar tiempo, ganas y esfuerzo de querer aprender lo que es la palabra de Dios. Dice el versículo 1 y 2 del capítulo 1. Vamos a ver solamente versículo 1 y 2. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. El apóstol Pedro es un buen deseo que tiene de que se multiplique la gracia y la paz, pero nos dice dónde se va a multiplicar. No es un deseo nada más porque yo quiero que se multiplique, lo va a hacer, sino nos dice en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Significaría que a más conocimiento de Dios y de nuestro Señor, más gracia y más paz, y una fe más fuerte, una fe más sustentable para las cuestiones problemáticas con las cuales nos vamos a enfrentar.
Recordemos lo que dice la carta de Pablo a los romanos, que la fe es por el oír, y el oír es por fábulas, por cuentos, ¿no? Es por la palabra de Dios. Queremos tener una fe preciosa, la cual ya tenemos, la cual tenemos que mantener, una fe preciosa, como dice el versículo 1, similar a la que tuvieron los apóstoles, similar a la que tuvieron los discípulos, similar a la que tuvieron los primeros cristianos. Una fe preciosa es la que tenemos nosotros gracias a que hemos escuchado la palabra de Dios. El conocimiento bíblico lo basamos en esta pregunta: ¿qué debemos saber del conocimiento bíblico? Esa es la pregunta sobre la cual vamos a estar basándonos juntos a estudiar en la carta, en toda la carta del apóstol Pedro, de las diferentes oportunidades que un servidor pueda tener para presentar el mensaje de Dios. ¿Qué debemos saber o qué debemos aprender del conocimiento bíblico? Primero, hermanos, debemos saber o conocer o aprender, el sinónimo que ustedes quieran poner, que esto es para vida eterna. Conocer la palabra de Dios va a redundar en nosotros o va a traer como consecuencia a nosotros la vida eterna. A más conocimiento, más cerca de la eternidad. A menos conocimiento, más alejados de la palabra, más alejados del cielo. Dice Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, Juan 17, versículo 3, dice la escritura de esta manera. Y que no se nos olvide cómo empezamos, la introducción, cómo empezamos. Ya no vamos nosotros a caminar para llegar a donde haya sustento, agua. Ya no vamos a caminar 5 kilómetros, porque tal vez ni llegaría a ese pobre hombre. Vamos a elegir el camino más corto, el camino más angosto, el camino que nos conduce a la vida eterna. Ese camino se requiere conocimiento. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo podemos tener la vida eterna? ¿Cómo podemos mantener la vida eterna? ¿Cómo podemos atesorar la vida eterna? ¿Cómo podemos valorar la vida eterna? ¿Cómo la podemos tener en alta estima la vida eterna? ¿Cómo podemos vivir y trabajar para la vida eterna? Conociendo al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien el Padre ha enviado para dar redención de nuestra alma. De ahí la importancia que tiene el conocimiento bíblico. Por eso, ¿qué debemos saber? Que es importante porque es para vida eterna. En el conocimiento que estamos adquiriendo cuando escuchamos el mensaje de Dios, porque el conocimiento bíblico no lo vamos a aprender en otro lado más que escuchando la predicación, el estudio, escudriñando de manera personal también. A esto le vamos a aprender un conocimiento de lo que es la palabra de Dios. La única manera de tener el conocimiento es bajo la práctica, la vivencia diaria de lo que hemos aprendido. Una cosa es tener el conocimiento en la mente de lo que Dios pide, y otra cosa es tener el conocimiento de hacerlo, vivirlo, experimentarlo, practicarlo, sentirlo en nuestra vida. Si no, no podemos quedar a la mitad del conocimiento. Una parte del conocimiento la da el Espíritu Santo. Cuando escuchamos el mensaje, el estudio, la predicación, cuando leemos de manera personal, el conocimiento nos lo da el Espíritu Santo. Y otra parte del conocimiento lo hacemos nosotros. Cuando practicamos aquello que nos ha dicho el Espíritu Santo que debemos hacer. Es cuando experimentamos, cuando decimos: Dios, cómo eres grande, Dios, cómo es misericordioso, Dios, cómo es bondadoso. Exclamaciones que muchos han dicho y que tal vez muchos nos falta por decir. ¿Cómo podemos decir que Dios es grande cuando nos enfrentamos a una cuestión adversa y que Dios nos libera y que Dios nos haga y decimos: qué maravilloso es usted, Señor, qué maravilloso es usted, Dios? Pero eso, ¿cómo tenemos ese conocimiento? Hasta que lo vivimos. Por ello tenemos que conocerlo, que el Espíritu Santo nos lo haga entender y luego a manera de vivencia. ¿Qué debemos saber, hermanos? Debemos saber primeramente que es para vida eterna, que es importante para vida eterna. Otra cosa que debemos saber es de que el conocimiento bíblico debe de ir acompañado de amor y sabiduría. Es que el conocimiento bíblico debe de ir acompañado de amor y sabiduría. Dice el apóstol Pablo: si yo tuviera toda la ciencia y si conociera todos los misterios de Dios
Incluso si pudiera hablar lenguas angélicas o angelicales y no tengo amor, dice, nada soy. Dice, pero es asombroso que el apóstol Pablo, con un conocimiento que tenía, tanto del judaísmo como del camino, conocimiento que tuvo directamente en el Salvador del mundo, de los años que estuvo con él, aproximadamente después de lo que se gana, hasta 3 años estuvo con el Salvador, más que los propios apóstoles, o los primeros apóstoles. Pero resulta interesante que Pablo diga que teniendo todo ese conocimiento, diga, si no tengo amor, nada soy. Y luego dice más adelante, dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Es decir, nunca vamos a llegar a un conocimiento total para que no nos envanezcamos, porque el conocimiento debe ir acompañado de amor. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 8, dice la Escritura. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 1. En cuanto a lo sacrificado para los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Sí, uno puede decir, bueno, pero aquí el contexto es a los sacrificados a los ídolos. Sí, pero no está fuera del contexto que el conocimiento sin amor va a envanecer a un ser humano. Por eso el conocimiento bíblico debe ir acompañado de amor, para que no haya un engreimiento, para que no haya un envanecimiento de aquel que pueda llegar a tener cierto conocimiento de la palabra de Dios. Nunca se ha topado, porque sí nos hemos topado con una persona, un ingeniero, un licenciado, una persona con mucho conocimiento, muy inteligente, muy intelectual, pero que es prepotente, pero que es déspota, pero que no sabe tratar a las personas que con él trabaja. Tiene conocimiento, pero le falta amor, porque no sabe tratar, no sabe convivir. Siempre piensa que su conocimiento le da autoridad para tratar a las personas como él quiere tratarlas. Por eso, si nosotros llegamos a tener un conocimiento bíblico, si no tenemos amor, vamos a caer en esa misma situación. Nos vamos a envanecer tanto, que nos vamos a creer tanto, que no vamos a sacarle provecho al conocimiento que el Espíritu Santo nos lo da. Todos aquellos que tengamos un conocimiento de la palabra de Dios, no es por nosotros, no es por mi capacidad, no es por mi intelecto, no es porque sea superior a alguien más, es porque el Espíritu Santo nos concede un don a quien Él quiere y como Él quiere. Y no podemos renegar, no podemos discutir, no podemos pelear, y como podemos exigir el Espíritu Santo, Él sabe cómo, y Él sabe quién, y Él sabe quién. Allá en Mateo dice la Escritura que cuando habla de los talentos, que el Señor da talentos de acuerdo a la capacidad de cada quien. Si yo no tengo la capacidad para recibir un conocimiento bíblico, es decir, que me vaya a envanecer, no me lo va a dar, porque va a ser para mi perdición. Pero el conocimiento bíblico debe de ir acompañado de amor, porque si no hay amor, nos vamos a envanecer, así como las personas que conocemos y decimos, bueno, pero tanto conocimiento que tienen, tan intelectuales que son, tan inteligentes que son, ¿y por qué tratan así a sus semejantes? ¿Por qué con la punta del pie los humillan? ¿Por qué esa humillación? Porque falta amor. Dice el Señor en Mateo 12:7, Mateo 12:7, dice la Escritura de esta manera: si supieras qué significa misericordia, que no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Oseas 4:6 dice que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Tenían un conocimiento del sacrificio, del holocausto, de la adoración, de todo lo que ellos, por medio de la ley, tenían ese entendimiento. Pero dice el Señor, pero si conocieras, pero si supieras, pero si experimentaras lo que significa, si tú conoces la palabra en su esplendor, en todo el tipo de panorama, la palabra misericordia, que eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Si tú supieras lo que significa misericordia, cuando lo experimentes, cuando lo vivas, cuando lo expreses, sabrás lo que pido yo. Misericordia es parte del amor que uno debe de tener hacia nuestros semejantes, y más a nosotros. Hay 1, 2, 3, 4, 5 seres a quien debemos amar nosotros. El primero es nuestro Dios.
Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu. El segundo ser que debemos amar es a nosotros mismos. Dice la Biblia que el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si no te amas a ti, ¿cómo vas a amar a tu prójimo? Cuando uno trata prepotentemente a un prójimo, cuando uno trata despóticamente a un prójimo, cuando uno humilla a un prójimo, es porque no se ama a uno. Uno mismo no se ama. Porque así como amas a él, así te estás amando tú. El reflejo de mi conducta con mis hermanos, con la sociedad, con el prójimo, es lo que siento yo por mí mismo. Si yo trato mal a un hermano, peor. Porque si yo trato mal a un hermano, no estoy tratando mal a un hermano, estoy tratando mal al cuerpo de Cristo. Le estoy dando una patada al cuerpo de Cristo. Le estoy dando un puñetazo al cuerpo de Cristo. Si trato mal a un hermano de nosotros. Por eso dice la Escritura: si supieras lo que significa misericordia, quiere y no sacrificio. Sí, sabes que tienes que venir a congregarte. Sí, sabes que tienes que alabar, tienes que adorar. Pero te falta lo otro, te falta el amor. Te falta conocer que tienes que tener amor hacia tu prójimo, hacia tu hermandad. Luego tenemos que amar a los hermanos. Tercero, luego tenemos que amar a tu prójimo. Y luego tenemos que amar a lo más complicado, que es al enemigo. Y resulta difícil, hermanos, o resulta a veces poco comprensible, ¿verdad? Que al enemigo lo amamos, pero al hermano no. A veces no nos amamos entre nosotros mismos. Sí, yo sé que a veces podemos ser Saúles, como se ha mencionado. No soy un Saúl, para ustedes un David. ¿Y cómo me van a amar? Y es que tiene que ser así. Si yo me portara como Saúl ante ustedes, ante uno de ustedes, ¿qué problema sería para que me pudieran amar? Pero David pudo amar a ese Saúl, a pesar de todo lo que le había hecho. 5 seres tenemos que amar: Dios el Padre, Dios la deidad, nosotros mismos, nuestros hermanos, el prójimo y a nuestros enemigos. Si nos amamos entre nosotros mismos, el conocimiento que tenemos va a ser para ayudarnos. El conocimiento que tenemos va a ser para darnos la mano. Pero si no nos amamos, el conocimiento que pudiésemos tener va a ser para juzgarnos, criticarnos, señalarnos. Y eso no es amarnos. Por eso la importancia de tener conocimiento, pero que vaya acompañado de amor. Si no va acompañado de amor, nos va a envanecer, nos va a convertir en personas que no deseamos ser, nos va a convertir en personas indeseables. ¿A quién le gusta platicar con un prepotente? ¿A quién le gusta estar rodeado de personas así? No huimos de ellos, no les sacamos la vuelta a ellos, no evitamos a toda costa rozarnos con esas personas. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos hablen de esa manera. Si el conocimiento bíblico que tengo no llego acompañado de amor, voy a ser un indeseable por la hermandad. Voy a ser un indeseable hermano. Y aquí en este hermano va a empezar a sentirse superior a nosotros. De ahí que el conocimiento debe ir acompañado de amor y también de sabiduría. Dice la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12. Esto lo pusimos como un punto, aunque debería de ser parte de la introducción. Pero es necesario saber que el conocimiento bíblico es para vida eterna. Es necesario saber que el conocimiento bíblico debe ir acompañado de amor y de sabiduría. Y que no es lo mismo la sabiduría al conocimiento. El conocimiento te envanece, el conocimiento te hace sentirse superior, pero la sabiduría lo pone uno en su lugar. La sabiduría te da humildad. Una persona sabia va a ser humilde. Una persona con conocimiento va a ser engreída. Por eso debe ir acompañada de sabiduría. Para que la sabiduría es emitir un juicio correcto de lo que está uno recibiendo, de lo que está uno viendo. No prejuicios, no ideas preconcebidas. Porque vamos con un prejuicio. Yo ya emití un juicio sobre esta situación de mi pensamiento. O tengo una idea preconcebida de una enseñanza anterior y no estoy recibiendo la palabra, o no estoy recibiendo el ejemplo, o no estoy recibiendo la exhortación de modo que pueda emitir un juicio de lo que estoy recibiendo. Si yo hago eso, soy sabio. Si yo hago eso, entonces soy nada más, tengo el conocimiento. Y me hace falta la sabiduría para no caer en ese envanecimiento lamentable del ser humano. Porque es algo lamentable que el ser humano se envanezca de algo
de lo que no le corresponde, de lo que no es de él, de lo que no generó él para hacer eso, y que se olvide de su condición. ¿Qué somos en la tierra? ¿Qué somos nuestros pueblos? No somos polvo de la tierra. No somos ni siquiera tierra. Somos polvo de la tierra. Yo les he mencionado, cuando ahorita no está la tierra suelta por allá, pero cuando está la tierra suelta, pasa un carro y las llantas hacen que salga el polvito. Y estaba abierto, entonces yo le digo, mira, eso somos. No somos lo que va pisando, no somos el polvo de la tierra. Porque eso dice la Escritura, que somos polvo de la tierra. Ni siquiera tierra llegamos a ser. Entonces, ¿por qué puede haber ese envanecimiento? Hay, porque no hay sabiduría. Un hombre, un cristiano con sabiduría va a ser humilde. Dice Romanos capítulo 12, versículo 16, dice la Escritura así. Romanos 12, 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Y dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No traigas ideas preconcebidas, no traigas prejuicios. Escucha lo que se está meditando. Y sobre eso que se está meditando, exhortando, estudiando, entonces ahora sí, haces un juicio de lo que estás escuchando. Y lo que produce el conocimiento sin amor es envanecimiento. Y lo que produce la sabiduría es humildad. A más conocimiento, más humildad. ¿Quién tendría más conocimiento de todos los seres humanos sabidos y por haber si no es el Señor Jesucristo? Y no fue humilde, y no fue manso de corazón. Dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, sinceramente. No nada más quiero externar, que nada más quiero que vean por fuera que puedo ser bueno, no, lo soy de corazón. Y tenía todo el conocimiento, y tenía toda la sabiduría, y no nada más de ahorita. El Señor Jesús conoce lo que va a pasar mañana, pasado y por los siglos de los siglos. Y a veces nosotros podemos ser dados a tener un conocimiento y envanecernos de algo que realmente es muy raquítico para lo que es en lo general. Bueno, vamos así al texto, hermanos, porque ya lo dejamos, pero eso tenemos que aprender. Llevamos dos cosas. ¿Qué debemos saber, aprender o conocer? Es conocerlo para que no se repita la palabra. ¿Qué debemos saber del conocimiento bíblico? Que es para vida eterna, es importante para vida eterna, y que debe ir acompañado de amor y sabiduría. Y asunto número 3 es, debemos saber que es el medio para tener gracia y paz. Es lo que dice el versículo. Gracia y paz, o sea, multiplicadas en el conocimiento del nuestro Señor Jesucristo. Pero si entendimos el primer asunto, de que el conocimiento me lleva a la vida eterna, yo quiero multiplicar el conocimiento, quiero multiplicar la gracia y la paz para mantenerme siempre en este mismo estatus de salvo, de santo, y eso me lo va a dar, esa multiplicación abundante me la va a dar el conocimiento de Dios, que es para mi beneficio, no es para mi perjuicio. Por eso tiene que ir acompañado de amor y sabiduría. El conocimiento, llegamos a tener una fe preciosa. Decíamos al inicio que por el conocimiento, por escuchar la palabra de Dios, entendimos y conocimos que si no estoy con Jesucristo me voy a condenar. Yo mismo me estoy condenando. Pero si estoy con Jesús voy a ir a la eternidad con Él. Es el conocimiento que nos da la palabra y el saber. Por eso estamos aquí. Por eso decidimos nosotros la vida eterna y dejamos abajo el tormento. Pero no nada más un día es necesario tener eso es todos los días. Cada día debemos ir en aumento del conocimiento de la palabra de Dios. Dice el salmista, Dios, la tierra está llena de tu conocimiento. Toda la tierra está llena de tu conocimiento por medio de la palabra de Dios. Y tenemos que ir aumentando a más conocimiento acompañado de amor y sabiduría, más humildad, más entrega, más consagración, más entusiasmo por estar aquí en las cosas de Dios, más gusto, más alegría, saber que nos espera, decía nuestro hermano, una promesa, y una promesa viva que está reservada a los cielos para nosotros, para los santos que somos nosotros. Por eso debe de haber ir en aumento, y para tener más gracia y más paz es necesario el conocimiento. Ya sabemos cuál es la gracia, es el perdón de los pecados, es la salvación. Romanos 1:5 dice la Escritura, Romanos 1:5 dice ahí la palabra de Dios, por mencionar un pasaje, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y se conjugan todas las palabras que hemos mencionado.
amor, sabiduría, misericordia, humildad, todo lo que se ha mencionado, las palabras claves para el entendimiento de esta predicación, que tiene tintes de estudio porque va a tener un seguimiento así no tan puntual, porque recibimos la gracia y apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que estamos estudiando es de que gracia y paz sean multiplicadas. ¿Quién quiere estar? ¿Quién no quiere tener el perdón consecuente de los pecados? La gracia, somos salvos. ¿Quién no quiere tener la salvación siempre? ¿O quién no quiere tener la paz en su mente, en su corazón, y en su vida, y en su ámbito, en su ambiente? ¿Quién no quiere tener esa paz? La paz que en el mundo no hay, menos ahorita allá en el Oriente, en Medio Oriente, y menos ahorita acá en Guatemala, y menos ahorita en otros países que hay problemas sociales, problemas gubernamentales fuertes. Todos ellos quisieran, esas personas de Palestina, de Israel, de Guatemala, quisieran vivir en el lugar donde estamos nosotros. Quisieran estar con la tranquilidad que estamos nosotros. Y como cuando uno se conecta por ahí con los hermanos de Guatemala, cómo siguen adorando y alabando a Dios a pesar de los problemas que tienen sociales en este momento. Porque tienen esa paz que solamente le da el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento bíblico. Para el conocimiento nos va a mantener en la gracia de Dios. El conocimiento nos va a mantener en la gracia. Segunda carta de Pablo a los Corintios capítulo 6. Segunda carta de Pablo a los Corintios capítulo 6, versículo 1. Dice la escritura de esta manera. Segunda carta de Pablo a los Corintios capítulo 6, versículo 1. Dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Dice: he aquí, ahora es el tiempo aceptable, he aquí, ahora es el día de la salvación. Este es el día de nuestra salvación. Pero alguien puede decir: ya somos salvos. Sí, pero es el día que tenemos para la salvación de nuestra alma, para la redención final. Este día, y si vivimos mañana, es el día de mañana. Este pasaje no es aplicable nada más para los que se van a bautizar, es aplicable para nosotros, porque para no recibir la gracia en vano, el perdón de pecados en vano, para no regresar a la vida pasada, para mantenernos en este mismo tenor, en este mismo ambiente espiritual cristiano, el cual hemos elegido para la salvación de nuestra existencia eterna. ¿O qué acaso nos bautizamos y nos vamos al pecado? ¿O qué acaso nos bautizamos y somos desagradecidos? ¿O qué acaso nos bautizamos y estamos con un pie en el mundo y un pie en el cielo? Un pie en la carne y un pie en lo espiritual, un pie en lo mundano y un pie en lo santo. No vamos a recibir la gracia, hermano, porque no hay una sobregracia, porque no hay otro sacrificio, porque no hay otro Señor que nos pueda dar salvación. Eso lo da el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es importante, para no ser malagradecidos y no haber recibido la gracia, hermano, que sea nuestra salvación, y que se logre y que se vea y que la vivamos algún día en la eternidad de los cielos. Si no, habremos recibido la gracia, el regalo en vano. Es como si hubieses recibido $1,000,000 y lo hubieses tirado hacia el caño, hacia el drenaje. No lo haríamos, ¿verdad? Yo creo que no lo haríamos. Si recibiéramos $1,000,000, ¿qué haríamos? Lo cuidaríamos, lo invertiríamos, le sacaríamos provecho, agradeceríamos, estaríamos contentos, estaríamos tranquilos, estaríamos seguros que no tengo dinero. No vamos a tirarla ahí. La gracia tenemos que tenerla mucho más que un dinero, porque el dinero aquí se va a quedar, el dinero aquí se va a perder, pero la gracia no. Tenemos la gracia, tenemos que valorarla y atesorarla, más que el dinero, más que el oro, más que plata, más que todo lo que pueda haber, para que estemos seguros. Estamos seguros, tenemos paz porque tengo la gracia de Dios. ¿Y cuál es la gracia? La salvación. Pase lo que pase, guerras, hambrunas, eclipses, en pandemias, tengo la gracia de Dios, tengo la salvación. ¿Y cómo lo entiendo? Solamente por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Por ello es muy importante que podamos tener esto en nuestra vida y en nuestra existencia. Así nos vamos a ir, hermanos, poco a poco estudiando el conocimiento bíblico que en la carta, segunda carta de Pedro, que debe de ser, esperamos que sea de beneficio para todos nosotros. Al menos que retengamos lo que hemos escuchado, que es la base para lo
viene más allá.